grupos armados ilegales que pertenecen al crimen organizado el 11 y 13 de diciembre. ¿Con qué finalidad? Con sacar al destacamento militar y de las elevaciones que estamos resguardando para causar zozobra y terror en estas comunidades de Nagualá y Santa Catarina. La responsabilidad del Ejército de Guatemala, del destacamento que se encuentra entre Nagualá y Santa Catarina, es velar por la seguridad e integridad de su territorio y la paz y tranquilidad de estas comunidades. Ante información que circula en redes sociales sobre un presunto ataque del ejército contra pobladores de Nagualá y Santa Catarina, Ixtahuacán, en Sololá, el titular de las fuerzas castrenses desmintió la narrativa y se refirió a la presencia del helicóptero militar en el lugar. Causas no demostradas, en el cual el helicóptero que estaba sobrevolando era un helicóptero ambulancia que sirvió para evacuar a nuestros heridos de mayor gravedad, porque los demás fueron evacuados hacia el departamento de Quetzaltenango y vía aérea en Alafija. Añadió que en los municipios rige un estado de prevención, por lo que continúan con presencia de elementos. 9 de la noche con 34 minutos y platiquemos de la hipótesis de sacar al ejército. Pero no se trata, como bien lo decía Fernando Pereira, de sacar el ejército a las calles. No, en lo absoluto, al contrario, son grupos criminales que quieren sacar al ejército de Sololá. Max Santa Cruz, ¿cómo estás? Bienvenido en A la Medida. Jenny, muchas gracias, muy buenas noches. Fernando, teleaudiencia, por supuesto, A la Medida, un verdadero gusto, una semana antes de las fiestas de Navidad. Aquí estamos haciendo el análisis de coyuntura. Claro que sí, Max, definitivamente es un placer tenerte aquí como todos los miércoles. Y los temas son más que álgidos y este que está generándose en Sololá definitivamente nos trae a una coyuntura que data de más de 2 siglos. Una historia entre Ixtahuacán y Nagualá que realmente ha cobrado pues ya no sé cuántas vidas y que hoy tiene aristas que el presidente de la República le agrega en función de que allí operan grupos clandestinos que lo que están buscando es sacar al ejército, sacarlo de Sololá para poder manejar lo que quieran en materia de territorio sololateco. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Muy importante lo que está señalando, sin duda, este es un conflicto que data desde la época colonial incluso y que en 1862 vuelve a agarrar nuevos giros cuando en su momento Nagualá se desprende de Ixtahuacán, pero con un elemento importante que creo que hay que señalar. Santa Catarina y Ixtahuacán es eminentemente cachiquel y Nagualá es eminentemente quiché. Entonces, las disputas por las fuentes de agua, los recursos forestales, ha sido una constante que incluso se vino a exacerbar todavía aún más después del Miche en el 98, porque hubo movimientos y traslados de comunidades de Santa Catarina y Ixtahuacán a territorio de Nagualá. Y los esfuerzos que se han hecho desde entonces, en más de 30 años, casi 30 años, no han sido verdaderamente exitosos. Han habido mesas de trabajo. La última que recuerdo yo fue incluso con el vicepresidente Willy Castillo, que fue el que encabezó una mesa de trabajo de negociación entre las dos comunidades para tratar de dirimir un conflicto territorial que tiene larguísima data y que parece no solucionarse. ¿Qué es lo que sí me preocupa a mí en el análisis que hoy en día el presidente nos convoca en una conferencia de prensa? ¿Cuál va a ser el enfoque que el gobierno va a abordar a partir de ahora en este tema? ¿Va a seguir siendo el tema de carácter de disputa territorial entre dos comunidades o va a ser el abordaje, la recuperación del territorio frente al crimen organizado, tratando de posicionarse en un área geográfica, metiendo el elemento del conflicto territorial, pero con un tema que tiene que ver a rato de pronto con narcotráfico, con trata de personas, con otro tipo de elementos más peligrosos? A partir de la identificación de cómo etiquetemos hoy en día ese problema, vamos a tener que encontrar cuáles son las soluciones para el abordaje, claro, si es mayor presencia territorial del Ejército, de la Policía Nacional Civil, si es la recuperación del territorio o si es la continuidad de la instalación de las mesas de negociación para ver los temas territoriales, si eso fuera únicamente el elemento de disputa hoy en día. Y sin dejar por un lado el trasiego de armas, totalmente, que son de alto impacto los que se están manejando en esa área. Ahora, preocupa con esto de que si existe la capacidad de la inteligencia civil por parte de las fuerzas de seguridad civil, pero también existe la capacidad de la inteligencia militar, ¿cómo es posible que estos grupos organizados con presencia territorial llegaron a sentarse
cómodamente a este Así es, territorio, como Juan, por amenazar el supuesto. destacamento militar e incluso ingresar armas de grueso calibre con lanzamisiles, incluso mencionaba Claro. el propio presidente, Exacto. y que nadie se enteró ni nadie qué pasó y que nos estamos enterando de lo que pasó cuando las consecuencias ya cobró la vida de al menos, unos dicen 5, otros dicen 11, 12 personas, y que no sabemos entonces cuándo se les pasó debajo de la mesa o bajo la frontera este tipo de incursiones. Es ahí donde sí nos tenemos que hacer el planteamiento como Estado y como institucionalidad que muy endeble no ha logrado resolver. Es un problema histórico, pero en este caso tiene un enfrentamiento mucho más difícil que atender si es el tema del crimen organizado. Y ojalá, y no recuerde a muchos de nosotros los enfrentamientos que en México se viven con mucha frecuencia Claro. sobre disputas de espacios territoriales. Sí. Cabe recalcar también que es un punto estratégico para el tráfico de ilícitos. De hecho, dentro de los puntos que abordó el presidente Arévalo, es que no se trata solamente de un conflicto histórico-territorial, sino también desde una variante que es bastante preocupante por el hecho que es un mensaje muy claro. No se atacó a la comunidad como tal, se atacó directamente a la milicia, y es por ello que también quiere decir que no se está en postura de ceder el territorio. Sin embargo, también como guatemaltecos y como Estado debemos estar presentes que al sacar a los militares de esta área o de este territorio realmente puede significar un debilitamiento del Estado y cederles el espacio. Por eso digo, ¿cuál es el abordaje que el gobierno va a querer asumir? Ya dejamos a un lado el tema del diferendo territorial entre dos comunidades que han sido antagonistas históricamente y nos enfocamos en un espacio específicamente de combate a una estructura del crimen organizado transnacional con posibilidades, porque algunos identifican que los que veían ahí en las disputas y en los intercambios de disparos no precisamente tenían características de comunitarios o Por de personas supuesto, del lugar, sino claro. se En veía- lo absoluto. eran personas de otras latitudes. Entonces, ¿cómo se va a abordar esto? Yo lo que creo es que en la complejidad del abordaje de este tema van a continuar las disputas sobre los temas territoriales. Así Y vamos a agregar al tema del crimen organizado la continuidad de la disputa territorial. Y eso les sirve muchísimo a estas organizaciones que existen como tal en el territorio, porque eso va a ser el distractor mientras van a poder justificar, tristemente a través del cobro de vidas de muchas personas, esos enfrentamientos o la presencia en donde van a tratar de desgastar, me imagino, a las fuerzas de seguridad del Estado si es que en algún momento alguna de estas personas resulta muerta como resultado de los enfrentamientos en la recuperación de los espacios territoriales y de no dejar, como dijo el presidente, en manos de estas organizaciones un espacio que pareciera ser el mensaje que quiera el presidente, es decir, aquí no nos vamos a echar para atrás y vamos a mantenernos siempre presentes en resguardo de los intereses de ambas comunidades. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer los 18.3 millones de guatemaltecos es, ¿cómo solucionamos esto? Tenemos un estado de prevención, 15 días, en donde obviamente 15 días puede quedarse todo bien tranquilo porque tienes como Estado la posibilidad de frenar las garantías constitucionales. Puedes después venir con un estado de sitio que es todavía más fuerte, 30 días, Congreso de la República y Ejecutivo de acuerdo para que ahí se limiten literalmente los dogmas constitucionales, pero después de esos 30 días todo vuelve a lo normal. Es una muy buena reflexión. Yo creo que aquí hay diferentes modalidades, pero yo tal vez trataría de abordar en tres. Ajá. En una primera que es el estado de prevención. de prevención tiene una caducidad. 15 Son días. hasta el 29 de diciembre, si no estoy mal. 15 días, así Bueno, es. Pero que pueden ser prorrogables. Pueden en su ser momento. prorrogables. Pero entonces, ¿qué significa eso? Lo hemos visto por la experiencia. Bueno, tenemos 15 días y se reacomodan las fuerzas, se refuerzan las fuerzas de seguridad. Me tocó ver en carretera el fin de semana precisamente un contingente de soldados y de policías con mayores capacidades élite, por así decirlo, yendo hacia la dirección de Nahualá. ¿Qué va a pasar? Van a mantener esta presencia durante 6 meses más, 1 año, 2 años, hasta que se combata la razón principal, que es el grupo organizado. Si ya lo logramos identificar de dónde viene, quiénes son, a qué cártel, si es que de repente representan un Claro, interés por transnacional, supuesto. representan, eso lo vamos a identificar. La 2 sería, bueno, vamos a atender en paralelo, retomar las negociaciones de una mesa de negociación en donde vamos a podernos sentar con los comunitarios de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá para tratar de encontrar de manera definitiva una resolución del conflicto del limítrofe entre las dos comunidades, de cómo se van a resguardar y cómo se van a administrar los bienes. Y la tercera sería una mezcla de las dos. En paralelo, hacer la mesa de trabajo
para tratar de no generarle más combustión o más leña al fuego de la conflictividad hoy en día y evitar que haya más personas muertas sobre todo. Y segundo, ver si el estado de excepción o de prevención dura 6 meses, dura 15 días o dura un mes o dura el tiempo que sea necesario para verdaderamente eliminar las causas estructurales de este crimen organizado que se llegó a asentar en este territorio. Y decir con absoluta transparencia y claridad y apertura de qué se ha tratado todo esto, porque los guatemaltecos también necesitamos saber y no esconder un problema que puede ser debilidad dentro del Estado en el combate y el resguardo de sus fronteras con un tema que tenga que ver únicamente en el tratamiento de diferencias entre comunidades por temas limítrofes. Que de hecho es un ataque organizado y sostenido, como bien lo mencionas, no sabemos cuánto tiempo pueda durar y que de pronto no solamente es del gobierno actual, esto viene desde hace mucho tiempo atrás y hay que darle la continuidad que se necesita. Por otro lado, ¿qué opinas al respecto? Que todo esto sea muy pertinente de frente a las próximas elecciones, que sabemos que ya también se vienen agrupaciones, que de pronto hay otros intereses que están de por medio y que simplemente no están a la vista de toda la población guatemalteca. Sería gravísimo si realmente en algún caso tanto los poderes locales a nivel de las comunidades de municipios o los comunes, que sean los consejos municipales de desarrollo o el consejo departamental de desarrollo, o bien diputados distritales, o bien quien les interesa aspirar a un cargo de elección, utilizar un tema que al final de cuentas tiene raíces profundas que pueden ser históricas o pueden ser muy actuales dependiendo de la debilidad del Estado por el tema de la presencia de estructuras de crimen organizado como un elemento de campaña o de uso político. Claro. Sería vender a la población. Sin duda, porque al final de cuentas ponen a la población como carne de cañón frente a un objetivo político. Yo creo que aquí la seriedad debe privar de quienes hoy ostentan el poder, de la responsabilidad que tienen los alcaldes de ambos municipios, el gobernador departamental, las fuerzas de seguridad, tanto del Ministerio de Gobernación como el Ministerio de la Defensa, el presidente de la República, diputados del departamento de Sololá, creo que es importante también, y que no se agoten, o sea, no se dejen de agotar todos los recursos y esfuerzos necesarios para que en paralelo se resuelva la situación de la presencia de estas estructuras que el presidente ya las denunció como crimen organizado, porque podríamos correr el riesgo incluso, que ojalá que no sea así, que se pudieran replicar estas presencias de estos grupos en otras partes del territorio nacional. Recordemos que nuestra frontera a lo largo de lo que compartimos con México, pero también con El Salvador, con Honduras, es sumamente porosa. Y hoy en día en el combate, lo que México hace a estas estructuras del crimen transnacional, de cárteles, pero también lo que ha sido exitosamente en El Salvador un modelo de gestión sobre el tema de seguridad, Honduras todavía que está en un impasse, pues de pronto Guatemala se vuelve el jamón del sándwich. Claro, y ahí es donde podríamos empezar a sufrir consecuencias que nadie quiere en esta Guatemala, que ya tiene por sí muchos problemas que resolver. Estimado Max, realmente muchas gracias por esta explicación desde tu experiencia y sobre todo poder aclarar cómo esta situación que se vive en este miércoles va sumando en esas experiencias que nos vienes a generar con tu opinión cada miércoles aquí en A la Medida. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes por el espacio y la oportunidad, y aprovecho, si me permiten, desearles a todos muy felices fiestas de fin de año y que por supuesto la paz y el mejor deseo de poder construir una Guatemala distinta sea siempre un compromiso que a partir de enero lo impulsemos todos. Muchas gracias, Max, por acompañarnos. Saben que este es el espacio de análisis donde también su opinión es importante. Recuerde comentar a través de las redes sociales de TN23, porque aquí lo que buscamos es escucharla a usted también. Muchas gracias, Max. Muchas gracias, Fernando. Jamie, es un placer compartir contigo este espacio, amigo y amiga televidente. Otro miércoles de análisis con Max Santa Cruz. Vamos a la pausa. No cambie, regresa Jamie con más información aquí en A la Medida.